partir de ahora. Sí, groserías a partir de ahora. Bueno, pues damos inicio. Voy a proceder a leer lo que nos mandan de Barcelona, las antropólogas culturales. Quiero decirles que ellas esperaban que nosotros, que los biólogos, los antropólogos físicos, sociólogos, participáramos mucho más activamente en su exposición de temas del año pasado. Y entonces cuando Aurora vio que no había participación, dijo, ¿qué pasa? ¿No? Y le dije, bueno, es que tampoco ustedes han participado en la discusión de los temas de la antropología física. Entonces, a lo mejor, si empezamos con la discusión de ellas, en el otro libro, en el siguiente, en donde ya vimos los temas de antropología que trajo Aurora y su equipo, entonces ya podemos incorporar la discusión multidisciplinaria de manera más formal, en beneficio de sus trabajos, de ellas, y ahora en beneficio de los trabajos de ustedes. Espérame, que no recuerdo bien. Cuando eran las teleconferencias que nos mandaban ellos, nosotros escribíamos ahí mismo ya los comentarios, ¿verdad? Y te los dejábamos. Sí. O sea que sí hay comentarios nuestros, pues sí hay. Sí hay, pero son muy breves, los veíamos y rápido teníamos que aportar. Sí. Y a lo mejor sí ellas se requerirían un una... poquito más reflexiva la cosa. Ya, porque como que yo entendía que el ejercicio era ese, hacer rápido, algo breve, que pudieran incorporar fácilmente o rechazar fácilmente, digamos. Entonces por eso pues tal vez yo creo que todos, de hecho trabajamos en esa tónica, tal vez si no pues hubiéramos hecho pequeños ensayos ya un poquito más desarrollados, y se pueden hacer, no hay ningún problema. Pero sí que sepan que no es que no estuvimos totalmente, sino que bueno, no fue demasiado rápido, fueron cosas muy breves, y eran 2 sesiones era hora y media, era pesadísimo, no había manera de que pudiéramos intervenir en todos los temas que ellas tienen tanto tiempo trabajando. Bueno, voy a empezar a dar lectura de lo que nos mandan los colegas por ejemplo, de aquí voy a empezar con el de Carmen García. Carmen García trabaja en el Laboratorio de Antropología en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada. Ella ha trabajado con antropólogos físicos en procesos de... ¿Tú los conoces, verdad, Alejandro? A Carmen García. A Carmen García y ¿cómo se llama su esposo? Que es muy famoso. Bueno, su ex esposo, Miguel Botella. Miguel Botella, que ha trabajado con... Ella trabajó primatología y trabajó mucho con antropólogos también, cuestiones tanto evolutivas como forenses. Estuvieron metidos en cosas. Aquí en México se involucraron mucho con el programa de sacrificio humano. Así es, y canibalismo. Y el canibalismo, por supuesto. Él estuvo... Él particularmente, pero pues bueno, ella en la parte más bien de pensar el asunto, no tanto. Sí. Pero sí, estuvieron muy acá. Bueno, para dar ella ha estado aquí en México, vinieron ellos juntos, y ella ahora está trabajando mucho más evolución de comportamiento. Es una gente muy sistemática, en fin, ya van a ver, hace aportaciones que me parecen importantes. Dice, discutir sobre la parentalidad en el linaje humano se hace posible como consecuencia no solo de una mirada evolutiva nueva, basada en el número considerable de fósiles homínidos de los que se dispone en comparación con los existentes a comienzos del siglo XX, cuando se abría camino a la paleoantropología, sino también por utilizar este término polisémico a la espera de una precisa e integradora definición como una verdadera categoría biopsicosocial de interpretación y análisis de las conexiones filéticas. Bien, nos da aquí una cosa bien interesante, ¿no? El empeño ahora será el desarrollo como esfuerzo conjunto de estudiosos de muchas disciplinas en un enfoque multifocal del que surjan algunos mares de certezas en el gran abordaje holístico que se plantea necesario. Un observador de las sucesivas intervenciones de los invitados al programa durante más de 3 años del Seminario sobre Parentalidad de la UNAM percibe en ellos una inicial incertidumbre ante el tema conductor, al que por lo general se enfrentan por primera vez. Después la incredulidad acerca de lo procedente de lo que vienen siendo unas valiosas aportaciones. Y como en el caso de la que nos ocupa hoy, cierto entusiasmo sobre el entramado de conexiones que va descubriendo el tema propio con el propuesto como central y referente. En esencia, este tema de la bipedestación se
presta de una manera más intuitiva e inmediata, y asistimos a una exposición de antecedentes históricos de verdadero interés en la comprensión de la paleoantropología y su trascendencia interpretativa, y además a un pormenorizado análisis de las hipotetizaciones sobre un comportamiento fundamental en la distinción de lo humano. Una vez enfocado y resuelto, resuelto en parte el origen y desarrollo del bipedismo como característica ancestral y primaria, sus interrelaciones con la parentalidad brotan directas y múltiples y en ámbitos de una aparente simpleza. Las diversas posturas deambulantes, por ejemplo, según diversas fases del desarrollo, perinatal, infantil, juvenil, adulto, hembra gestante, en senectud, etc., que hacen protagonista la biodinámica de la marcha y sus limitantes morfológicos en las hembras, así como la vulnerabilidad de los puntos de apoyo y desgaste que comprometen la posibilidad de sustentar a una o más crías o cuestionan su funcionalidad óptima cuando se compatibiliza con la tendencia a la longevidad de la especie. Más dudosa puede ser la asunción de deducciones sobre el entrelazado morfológico sociocomportamental que se continúa enseñando y sobre el que es necesario detenerse, como se ha hecho en la sesión por parte de los asistentes. La relación entre grado de dimorfismo y estructura social llevó a una generalización muy oportuna e interesante que juega con el rango entre isometría, similitud de características externas y monogamia, en términos casi absolutos en un extremo y en el otro y opuesto lugar del espectro de la variabilidad. Dimorfismo sexual acentuado en gorilas de 2,3 de relación macho-hembra, rasgos observables externos distintivos, jerarquización social, acceso preferente de uno o pocos machos al conjunto de hembras de un harén, y en donde la paternidad tiene un grado alto de certeza para el espalda plateada. Los últimos años se ha puesto en evidencia la inexactitud relativa de una afirmación que nacía con cierta rigidez globalizadora. De la mano de pruebas genéticas de paternidad se puede afirmar que monogamia en sentido estricto no se da en las especies usadas como modelos, gibones, pingüinos, gaviotas, de esta estrategia reproductora y de organización sociosexual, debido a los probables encuentros de la hembra con otros machos que puedan y de hecho la fecundan. Los datos y observaciones conducen a nuevas incógnitas sobre el papel de la isomorfia, aunque se mantenga la atención parental de la supuesta pareja permanente. Grados de incertidumbre de paternidad entran entonces en juego y cuestiona su fusión en las estructuras sociales de algunos animales no humanos y de nosotros mismos. Por otro lado, el grado de compromiso de las especies con una u otra alternativa, monogamia contra poligamia, se muestra también variable y desde el punto de vista de la eficacia biológica no ha demostrado ser en humanos, sobre lo que hay varios estudios en poblaciones actuales, esencialmente distinto. En todo caso, esa alternancia o coexistencia de estrategias parece más bien contribuir no solo a la eficacia en un grupo concreto, en donde desde sus costumbres o culturas se adopta, sino también a las oleadas expansivas bajo las que puede encontrarse persistente u ocasionales explosiones demográficas. En otro sentido, las deducciones acerca de la longitud y afilamiento de los caninos en nuestros ancestros, comparados con los chimpancés, por ejemplo, resulta también muy sugerente y abre la puerta a incluir aspectos de conducta en donde solo parecen considerarse los morfológicos. La reducción en las especies Homo es drástica y se interpreta altamente significativa. Reducción de situaciones agonistas. Se añade otra deslumbrante incógnita para cuya comprensión se hace necesario sumar otros factores que también se han aportado en la discusión de la sesión. Hay otros elementos que se manifiesten también esenciales, alternativos o coadyuvantes. ¿Dónde insertamos la cultura? ¿Es verdaderamente posible un análisis holístico? Las cuestiones parecen importantes y nos urge a considerar paralelamente otros aspectos. Así, desde el rastreo etológico en que Eibesfeld pudo realizar sobre poblaciones de multitud de lugares del planeta en diversos estados de desarrollo tecnológico,
Hay una sugerencia basada en las imágenes de expresiones espontáneas obtenidas por él en filmaciones con objetivos trucados. Con esta argucia consigue identificar y destacar una conducta que se manifiesta general, reconocible y evocada en contextos de relaciones sociales también bien definidos. Es un gesto de ejecución sencilla, de encubrimiento de la boca con la mano, en situaciones en que la risa y más bien la sonrisa podrían ser interpretadas de forma ambigua por el hecho de que a través de ellas necesariamente se descubre la arcada dentaria superior. Es un gesto que se podría ahora denominar de desambiguación agonista. Determinar el origen, momento y desarrollo de tal patrón, así como su función en momentos en los que la reducción morfológica de los caninos estuviera en progreso, añade un componente valioso. Más allá de lo morfológico, nos acerca a la selección de otros rasgos que no sabemos si están sometidos a más o menos presión selectiva que los primeros. Las derivaciones a considerar también lo etológico, como se ha dicho en la sesión, son también muchas. La proximidad y el surgimiento de una gestualidad de cortas distancias en situaciones aglutinantes como las aproximaciones reproductoras o las derivadas de una atención al parto o la implicación del cuidado de una cría se sitúan en primera línea de análisis integrador que se intenta desarrollar. Siguiendo esa misma línea de interpretación, el bagaje neuroanatómico y neuropsicológico que acompaña a una cerebralización acelerada no puede dejarse aparte. Es ahí donde la parentalidad se erige como supracategoría envolvente del desarrollo de unos vínculos biopsicosociales de continuidad y en íntima relación con la cultura, entendida como moldeamiento de acciones, como comportamientos más estructurados o verdaderos patrones filéticos de conducta por medio del filtro que las limitaciones morfofisiológicas propias o directamente de los otros miembros del grupo hacen de lo posible o no posible dentro de un contexto social, que de esta manera marca las normas en especies sociales pre o humanas, pero también en otros animales. El factor determinante perpetuador de este conjunto de soluciones que llamamos cultura será la transmisión de una generación a otra de estos hallazgos instrumentales o conductuales, la perpetuación adaptativa de tales hallazgos en forma de conductas desde unos individuos a otros, y de esta forma se consolidan los resultados de experiencias individuales que pasarán a conformar el bagaje cognitivo que caracteriza y perpetúa a ese colectivo. Para esa continuidad hay también mecanismos compartidos con muchas especies cuyo engranaje ha sido seleccionado desde millones de años y en conjunto constituye la base de la adaptabilidad que desde luego parece mostrarse extrema en nuestra especie. Esto es de Carmen García para nosotros. Sintetizó de todas las sesiones, ¿verdad? Sí. No. Es solo de la primera. Solo de prestación. Es curioso Porque me sonó un poco. en la primera hablamos muy poco de etológico. lo de los gorilas y eso se habló mucho más en la segunda. Exacto, sí. Pero bueno, ella plantea el dimorfismo como Sí. una parte importante. Sí, que se tiene que ver habló con en la primera manifestación. parte, pero toda la discusión de los gorilas, Sí, es de la segunda. de la colaboración entre machos, todo eso era de la segunda. Ardipithecus es lo del colmillo. Lo del también. colmillo, entonces Ajá. sí, o sea, sí está lo de la primera, pero me da la impresión de que también está hablando de cosas de la segunda sesión. Bueno, en la segunda, en las otras sesiones va a seguir haciendo comentarios, ¿no? Sí, Pero perfecto. creo que ahora ella plantea su punto Sí, de vista. perfecto, su punto de vista. No. ¿Seguimos? Vamos a ver ahora los comentarios de Ana Piela Villa. Muy bien. Ana es la coordinadora del GTP y Grafo de Barcelona, del Departamento de Antropología Social y Cultural. Y bueno, dice, en esta interesante intervención de Bernardo Yáñez se nos presenta el origen de la bipedestación en humanos, el dilema obstétrico asociado y su vinculación a cuestiones relacionadas a la parentalidad. Debo reconocer de entrada mi desconocimiento sobre temas de biología evolutiva y antropología física. Es más un lamento que un reconocimiento. Y al mismo tiempo, debo agradecer a este seminario la oportunidad que nos brinda a los antropólogos culturales de aprender y enriquecer la dimensión biopsicosociocultural del estudio de los seres humanos, en este caso concreto en lo relacionado con los procesos de parentalización. Se producen dos momentos en la sesión, claramente diferenciados pero conectados. Por una parte, la propia exposición del profesor Yáñez sobre el proceso del bipedismo y sus consecuencias,
y una segunda parte sobre el concepto de parentalidad, a partir de la discusión posterior que se genera, en la que algunas intervenciones van más allá del contenido de la propia charla, incluso del propio seminario, diría yo. Mis comentarios van a combinar cuestiones planteadas en una y otra parte. Respecto a la monogamia, sin negar el papel probablemente decisivo del hombre y la pareja en la implicación parental como elemento evolutivo, sería interesante saber si existen contextos en el mundo animal de monogamia sin que se produzca parentalidad paterna o del macho. Si, como parece probado, los primates presentan una vida social activa en la que el comportamiento grupal prima sobre el individual, no veo por qué van a ser distintos los primates humanos. Es decir, no hay duda de que la monogamia triunfa en el proceso evolutivo reproductivo de los homínidos. Pero esa monogamia no tiene por qué tener el mismo significado y contenido que la monogamia actual. Es muy probable que en los aspectos reproductivos siempre hayan intervenido otras miembros del grupo, además de la mujer y el hombre, madre, padre. Comparto algunos de los comentarios que aparecen en las intervenciones del debate en el sentido de que la crianza y cuidado de las crías, los niños, participan desde los orígenes otras personas, además de los progenitores, parientes o no. Otra cuestión que me gustaría exponer es cierto enfoque unifactorial o de primacía de factores que parece desprenderse de algunos comentarios emitidos en la sesión. Diría, por lo poco que conozco, que más que evolución, deberíamos hablar de procesos evolutivos en plural, ya que son múltiples los factores que intervienen y se solapan en el transcurso de los cambios producidos a lo largo del tiempo. Parece ser una tendencia nuestra, humana, el buscar una única explicación o causa u origen a nuestros comportamientos y pautas físico-culturales. Y esto me lleva por una parte a cuestionar un posible planteamiento de evolución lineal, bipedismo, evolución, cultura, y por otra advertir el riesgo sobre el antropocentrismo de ese mismo planteamiento. No me atrevo a negar que la bipedestación sea el precedente de la encefalización, muy probablemente no es posible llegar a una sin la otra. Lo que me pregunto es si el proceso de bipedismo actuó en solitario o hubo otros procesos simultáneos que lo llevaron finalmente a la encefalización y desarrollo cultural posterior. Por ejemplo, me pregunto si la dieta jugó también un papel en este proceso. La alimentación depende del nicho ecológico y de la organización social, así como de habilidades tecnológicas y capacidades cognitivas. ¿Por qué no pasar de la ecología de la conducta, de la socioecología, a la socioneurología sin renuncias? Sumando perspectivas, como propone la antropóloga Eugenia Ramírez y Oicochea, Evolución, Cultura y Complejidad, 2009. Comportamientos más especializados o elaborados o nuevas demandas ecológicas o sociales podrían implicar más cerebralización directa o indirectamente. Y respecto a la posible determinación que lleva al bipedismo, del bipedismo al desarrollo cultural, pasando por la encefalización, el peligro está en que enunciando de esta forma, podría llevar por lógica deductiva a concluir que finalmente solamente los seres bípedos tienen capacidad cultural. No tengo ningún interés en defender que los seres humanos son los únicos seres culturales, pero tampoco en afirmar lo contrario. Que somos seres sociales, como muchos otros animales, no hay duda. La complejidad de organización social de las abejas, por ejemplo, supera a la de los humanos en algunos casos. Que somos seres culturales como otros animales, posiblemente dependerá de la definición de cultura que se tome. La antropología social lleva tiempo trabajando en ello y a diferencia de los físicos, por utilizar un ejemplo que aparece también en la sesión, quienes no tienen dificultades con la definición del concepto principal de su disciplina, energía, los antropólogos culturales no dejamos de discutir cuál sería el contenido que expresa mejor en realidad el concepto de cultura. Si tomamos como punto central del término cultura todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, imitación, así como comportamientos y modos de subsistencia, por supuesto que compartimos prácticas culturales con otras especies animales, pero si ponemos énfasis en la capacidad simbólica y su complejidad, entonces parece que sí nos alejamos del resto de los primates. De igual forma, en el tema que nos concierne, la parentalidad es importante. La definición que se tome o se consiga elaborar desde distintas disciplinas
implicadas en ello y que finalmente pueda compartirse. Ahí radica una de las principales contribuciones de este seminario. Muchas gracias. Este es Ana Piella. ¿Ana qué? Ana Piella. A ver, no Ana Piella. Es Carmen. Aurora. La primera fue Carmen García, esta es... Aquí dice que Ana Piella, no. A ver, porque aquí hay otra. A ver, es que son de no sé cómo anda. No, esta es la misma. Ahora vamos con. Es que hice muchas de Ana Piella. Y sobre todo Comentario de. No, es que no saben, yo encontré con mi computadora. Bueno, comentario de Carmen Parramón. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Yáñez el recorrido relativo a los antecedentes históricos de las investigaciones sobre la bipedestación que inicia su exposición, ya que me ha aproximado a un tema que desconozco. Por otro lado, no quisiera dejar de mencionar el interés que en mi opinión suscita el análisis crítico que lleva a cabo acerca de las hipótesis que han ido intentando explicar los orígenes de aquella nueva forma de locomoción. Y ello debido especialmente al hecho de que la constatación de los grados de inconsistencia de aquellas hipótesis no quita que valore ciertos elementos que de una forma u otra fueron recuperados en interpretaciones posteriores que intentaban avanzar en la investigación del tema. La tercera parte de su intervención sobre el bipedalismo y la obstetricia, que denomina el dilema humano, entre el tamaño del canal del parto y el tamaño del cerebro de las crías, lo he asociado inmediatamente al parto doloroso. Si esta asociación no tiene base alguna, pasen sin más a la página final de este comentario. Y ello me ha retrotraído en el tiempo a un tema del que hace años empecé a tener noticia gracias a una amiga, Casilda Rodríguez Bustos, formada como bióloga, y una de cuyas líneas de investigación fue abordando un análisis bibliográfico pionero en España sobre la sexualidad femenina. La posibilidad de que el parto pudiese ser una experiencia placentera fue para mí una sorpresa mayúscula, al tiempo que consideré y continúo considerándolo un tema de especial interés sociopersonal y político, que quizá puede relacionarse con el dilema humano. Avanzo inmediatamente que mi comentario puede pecar de antropocentrismo. Las investigaciones de obstetras, bioquímicos, psicoanalistas, ginecólogos, etc., que han ido poniendo de manifiesto la experiencia en un número notable de casos de partos placenteros, que pueden incluso calificarse como partos orgásmicos, se relacionan principalmente con la fisiología del parto. Las consecuencias que se derivan de los grados de estrés y miedo de la parturienta y de forma más amplia, con un desarrollo reprimido desde la infancia de la sexualidad femenina, truncan el normal funcionamiento neuromuscular del útero en el proceso del parto y la experiencia que se convierte en dolorosa o muy dolorosa, al tiempo que de alto riesgo en según qué contextos. En el marco de la diversidad entre especies de homínidos, no podrían formularse interrogantes relativos a la interrelación adaptativa entre el cráneo del feto, que sí se constata en la posición, y a título hipotético, un proceso adaptativo de la fisiología del útero y también relativo a las secreciones hormonales que intervienen en el parto. De esta posible interrelación podría inferirse una tradición de parto sin dolor de un inmensamente largo recorrido temporal. No me sé imaginar cómo podría dejar de ser una especulación, pero aunque permaneciese como tal, solo su difusión, a mi entender, ya podría contribuir a una mejora sustancial de la vida humana. A la sentencia parirás con dolor se le atribuyen orígenes seculares y no parece incongruente suponer que si hubo que formularla como tal, la experiencia de partos placenteros debió ser largamente conocida. Su prohibición pudo formar parte de los procesos de consolidación de la organización patriarcal y jerarquizada de las sociedades de la antigüedad. Las versiones del Génesis son especialmente reveladoras al respecto, especialmente por lo que a la emergencia del patriarcado se refiere. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Otras versiones de aquel texto bíblico finalizan la sentencia en estos términos: y él señoreará sobre ti, y él se enseñoreará sobre ti.
Y para finalizar estas notas, mencionar que esos mandatos bíblicos probablemente algo tuvieron que ver con la construcción histórica de la consanguinidad como marcador de las relaciones que se definirán como parentesco. Una concepción y unas prácticas en las que hasta nuestros días se ha basado la definición tradicional de parentesco en nuestras sociedades y respecto a la que tan finamente se ironiza en el debate final. Juan. Y cito textualmente otra intervención. En términos de parentalidad, que es lo que nos interesa aquí, la identidad del ayudante secundario, que puede ser el padre o la abuela u otro que está junto, es lo que nos interesa. Me parece que la ideología del seminario desde el inicio es esta cualidad de parentalidad más allá de las relaciones de parentesco, Pilar. He subrayado esta locución final porque entiendo que precisamente parece referirse a aquellos componentes que dejan de formar parte de la definición de parentesco y su desarrollo, desde que la trabajamos en el GTP, y que todos ustedes ya conocen. Ni la consanguinidad es el marcador que distingue las relaciones de parentesco de otras relaciones sociales, ni instituciones tales como el matrimonio, la familia, el linaje, etc., forman parte del dominio analítico del parentesco, cuyo estudio se centra en las relaciones que son comunes a la reproducción de los grupos humanos en cualquier sociedad, así como en las variaciones territoriales que pueden presentar. El apego que se generó en las especies homínidas, entre algunas creo que debería decir, no todas, que se menciona en el debate, las relaciones y el cuidado parentales como las categorías de la parentalidad, tal y como se formula al final de la exposición, son elementos que ponen centralmente en juego la definición de parentesco. Conocer sus investigaciones sobre los procesos que generaron el apego y sus variaciones que se mencionan en el debate, sobre las relaciones y cuidados parentales como las categorías de la parentalidad, tal y como se formula en la exposición, constituye un interés genuino para sus colegas de ultramar, o sea, para ellos. Bueno, ahora vamos, la última de Aurora González. Un poquito limitada su definición de parentesco, ¿no? Sí, sí. Nos lo cortó completamente. Híjole, creo que la de Aurora... Es que estamos desde el origen de la vida en el parentesco. Pero fíjate que es muy interesante que se arriesga a una definición de parentesco. Sí, Digo, de parentalidad. de parentalidad, perdón, sí, de sí, parentalidad, como algo que más eso es amplio, por lo como menos. algo más amplio y que recupera de alguna manera ciertas preocupaciones que han estado aquí presentes. Y de parentesco, pues yo sí siento como muy antropológica su definición, y ella es antropóloga, ¿no? Muy restringida dentro aún de la antropología social, porque para muchos el parentesco no solo define eso, la reproducción de las personas, sino que también norma las relaciones de propiedad Claro, en muchas sociedades y de poder, por supuesto. Entonces me parece que al restringirlo a exclusivamente normar la reproducción, está dejando de fuera toda las 2/3 partes de la teoría tradicional de la antropología cultural del parentesco, ¿no? Entonces me sorprendió un poquito sobre ese aspecto, aunque en efecto es muy grato que la parentalidad sí le da una flexibilidad mucho mayor para jugar. O sea, que no saben. ¿Han visto ustedes cómo las computadoras desaparecen a veces cosas? Pues Sí. Desaparecieron la de Aurora. Ah, Y entonces no viene, pero yo se las mando ¿verdad? Aurora ya había hecho comentarios al respecto, insiste sobre la importancia de plantear el problema de la bipedestación como central, y yo se las mando posteriormente. Te escuchamos ahora a ti. ¿Y por qué? Porque ya se acabaron las otras. No, mire, básicamente, más que hacer un texto, yo hice como anotaciones temáticas, así grandes temas que pueden, temas problematizados, ojo, que pueden rescatar lo dicho en esta reunión en donde se trató la bipedestación. Yo tengo que confesar, como algunas de las colegas que acabas de leer, mi ignorancia supina sobre estos temas. Gracias a la participación en este seminario, yo recién me acerco a todo lo que es la antropología física. Pero una cuestión que a mí me llama mucho la atención es lo novedoso de la ciencia, de la antropología física. O sea, sus orígenes, fines, principios del siglo XX. O sea, estamos hablando de ayer, pero esos son sus orígenes.
cuando el colega Bernardo nos comenta que efectivamente tenemos que pensar en su fundación, el padre fundador, en los 60 del siglo pasado. Esa es una interpretación muy Bueno, muy de él, pero es interesante, digamos, sigue siendo una propuesta novedosa, por decirlo de alguna manera muy coloquial. No es una ciencia, digamos, como podría ser la física, que bueno, tenemos unos siglos atrás de quienes reflexionan sobre ello. Estamos hablando de una, digamos, rama científica muy nueva, muy reciente. Y por lo tanto, me parece muy interesante rescatar este dato, ¿sí? La otra cuestión que me parece bien interesante es que, sobre todo al final del debate, más allá de la explicación de las 4 hipótesis fuertes que hay en el sentido de explicar la bipedestación, ¿sí? Me pareció mucho más interesante el debate que se dio aquí entre los colegas, señalando básicamente que dado el carácter del dato de la antropología física, es básicamente entendible que su método de desarrollo sea especulativo, ¿sí? Porque no contamos, y casi estoy tratando de repetir las palabras textuales, con, digamos, con una serie de datos, sino con algunos datos, y que cuando tengamos a lo mejor más población de datos, podremos hacer inferencias más correctas, pero por lo pronto estamos desarrollando este método, digamos, hipotético-deductivo. Trata de superar eso. Trata de superar eso, ese es el pero fundamento original. Y eso me parece también muy interesante, porque aunque se dice al final que no se puede desarrollar, digamos, la creatividad suelta, porque los errores científicos basados en la creatividad, así suelta, sin datos, sin fundamentos, sin análisis, sin embargo, se atreve. Esa es mi conclusión. Sin embargo, se atreve. ¿Sí? Porque si no, pues tendríamos muy poco que decir. Digamos, de los pocos huellas que hay. Y otra cuestión que yo subrayo, digamos, desde mi lectura de esta exposición y de este debate que se da junto con la exposición, es que además de lo novedoso de la ciencia o de la rama científica, además de lo novedoso del método, a partir del poco dato y cómo se atreven a tratar de hacer inferencias científicas, ¿sí? Me parece que todo esto nos plantea un problema epistemológico. ¿Desde dónde construimos conocimiento? ¿Desde dónde estamos construyendo conocimiento? Y en ese terreno es muy interesante toda la interpretación de parentalidad o de este señor que se llama el macho proveedor, no tengo aquí el nombre, El otro. exactamente, que es realmente interesante, porque él está pensando desde, digamos, desde él, un hombre del siglo XX, un científico con un interés profundo y fuerte por tratar de entender la evolución humana, ¿sí? Pero está pensando desde el siglo XX. Y entonces eso también me parece un rasgo bien interesante en términos desde dónde construimos conocimiento, porque no lo podemos construir desde otro lugar. No lo podemos construir. Entonces, es algo que yo subrayo también, o sea, construimos el conocimiento desde quiénes somos, cómo, digamos, cómo hemos experimentado, experienciado el mundo, qué conocemos y desde dónde lo queremos ver. O sea, desde mis lentes es desde donde yo conozco el mundo y me lo explico, ¿no? Y obviamente esto abre la posibilidad
de un conocimiento abierto y no cerrado, aunque lo tratemos de cerrar, ¿sí? Entonces eso me parece también muy interesante de la digamos, como el subtexto de la reunión, ¿sí? Por otro lado, me parece que cuando hablamos, digo, cuando Bernardo habla del dilema humano como modelo, pues nos está poniendo, no sé si su solución sea correcta o no, yo voy a tomar digamos, la intencionalidad de esta idea del modelo humano, porque es desde el modelo humano esta necesidad que tenemos nosotros de explicación, ¿sí? En términos de lo que acontece hoy, en términos del proceso histórico, en fin, en términos de lo que, digamos, de la postura teórica, y desde la postura teórica que cada quien tratamos de analizar los fenómenos, que me parece bien interesante que todos los centremos en el modelo del dilema humano, aunque no queramos ser antropocentristas. Somos antropocentristas, no podemos pensar como piensan otras especies, digamos, ¿sí? Somos antropocentristas, pero bueno, ese es también el dilema humano. Pero me parece además que abre como este espectro de reflexión, de discusión y de reflexión que se da después en la reunión. Y eso es lo que yo quiero, digamos, como subrayar. Primero, estamos frente a una serie de problemas conceptuales. O sea, ¿qué estamos entendiendo por nuestras categorías de análisis? Es un tema central, creo yo, porque ahorita justo hablábamos de cómo una definición de parentesco te puede orientar un rastreo y una investigación y un resultado, ¿sí? Y otra conceptualización del parentesco te puede llevar a otros resultados y por supuesto a una recolección de datos distintos. Entonces es un tema y es un problema de este seminario también. O sea, estamos frente a esta situación en donde de esta manera maravillosamente libre, libertaria casi diría yo, cada uno de nosotros nos acercamos a algo que no sabemos qué es, pero que es un dilema humano, ¿sí? Y que nos acercamos desde una conceptualización no dicha, no necesariamente explicitada, que le da riqueza pero también le da ambigüedad a los temas, ¿sí? Entonces, lo quería subrayar porque se habla mucho en esta sesión, por ejemplo, del tema de la cultura. ¿Qué estamos entendiendo por cultura? Y hasta puedo entender que hay un gran libro que lo leen los antropólogos que habla de N definiciones de cultura, ¿sí? Y yo tengo mi propia definición de cultura, que no sé si necesariamente, seguramente hay puntos de coincidencia, pero a lo mejor o es más amplia o es más cerrada, y desde ahí yo me acerco a un tema que también es un concepto absolutamente ambiguo hasta el momento, que es esto de la parentalidad. Sí, ambiguo. No quiero decir que no se haya arriesgado una serie de posibles acercamientos y definiciones. En esta sesión del bipedestación, ¿sí? Así, el tema central de la explicación es para tratar de llegar a algo que se llama parentalidad. ¿Sí? Y hay una discusión entre las características de la parentalidad, pero de la parentalidad todavía no sabemos nada, sí de algunas de sus características. Y finalmente quiero concluir con que me parece interesantísima la discusión porque hay un acercamiento también a, digamos, diría yo, epistémico-metodológico de cómo acercarnos a esto que nos lleva ya 3 años, ¿verdad? Ya 3 años, que es
esto de la parentalidad, y lo mencionaste tú, o sea, en términos de esto que dice Morán como conceptos, problema, que abren investigaciones. Pero cuando decimos problema, aquí no veo yo que nos hayamos todavía, o sea, creo que hay muchos problemas, pero no nos hemos atrevido a enunciarlos. Entonces, creo que también esto nos abre un camino para retomar este esfuerzo colegiado, colectivo y de multidisciplinario para ir identificando como la parentalidad como este concepto problemas, ¿sí? Que desde distintas perspectivas científicas pueda ir nutriéndose para que lleguemos a la mejor, a lo que decía Juan también, esta idea de los biólogos del macroconcepto, ¿no? Como una serie de núcleos, pequeños componentes de este macroconcepto que, bueno, pues a lo mejor lo que hace es construir la orquesta de la parentalidad. Ya encontré el texto de Aurora, aquí en el celular, lo voy a leer para que ahora después ya empecemos la discusión, ¿sí? Porque es otro elemento que espero que nos va a enriquecer el trabajo. Déjame ver si lo recupero y si lo puedo leer porque está chiquititito. La única que ve bien. Gracias. Quisiera hacer algunos comentarios. Aurora la acaban de operar de cataratas. Está en el hospital, casi no ve, pero con mucho esfuerzo hizo este texto con nosotros. Quisiera hacer algunos comentarios. Está en el hospital mientras, o en su casa recién llegada. Breves relativos a la ponencia de Bernardo Yáñez y a las reflexiones que suscitó. El primero tiene que ver con la celebración de la diversidad. Como antropóloga social no puedo estar más de acuerdo, pero más allá de un primer momento relativista de crítica al monolitismo, de los supuestos relativos a las características de los ecosistemas de hace 4 millones de años, o al predominio de la monogamia en las sociedades humanas o en las de otros primates, el interés pasa a la explicación de la diversidad. La crítica a las tesis predominantes que atribuyeron la bipedestación a cambios de ecosistemas ancestrales puede dejar paso a consideraciones sobre sus capacidades adaptativas en los márgenes de las zonas selváticas del mosaico o en el uso de distintas teselas del mosaico. Lo mismo sucede con las formas de apareamiento. Puede haber formas distintas en distintas poblaciones de la misma especie, pero nuestro interés está en dar cuenta de las causas o de los correlatos o de las condiciones de posibilidad de la diversidad. En relación con el primer aspecto, por supuesto, es un comentario de profana, que solo indica mi preocupación ante el uso de la diversidad más para refutar hipótesis que para transformarlas. El segundo comentario tiene que ver con el concepto de cultura, concepto por otra parte que nunca ha sido centro de mi trabajo. No sé cuántos primatólogos o paleoantropólogos trabajaron a principios del siglo XX con un concepto vinculado a la alta cultura, lo que hacía obvia su no aplicación a los animales. Pero sí estoy segura de que los conceptos holísticos de cultura, como el acuñado por Taylor a finales del siglo XIX, reposaban no solo en la diferenciación entre comportamiento innato y adquirido, sino también, o esencialmente, en supuestos ontológicos sobre la diferenciación entre el mundo animal y humano, entre la naturaleza y la cultura, en último término. Si en las primeras críticas etológicas a la antropología el énfasis se ponía en la observación de comportamientos aprendidos en poblaciones, más que especies, animales, o en la existencia de evitación intencional o no de relaciones incestuosas en primates no humanos a través de procedimientos de expulsión de jóvenes machos de las hordas, este momento en el que hablar de los humanos y otros animales se convierte en lo científicamente correcto requiere otra definición de cultura, pero no tanto por el alcance empírico del concepto, sino por sus connotaciones ontológicas cosmovisivas. Por último, sobre la nueva aproximación al concepto de parentalidad.
En la antropología social y cultural nos aproxima a un debate que se introdujo en los 70 por la aplicación que hizo Needham de la teoría del lenguaje de Wittgenstein. La idea sería que muchos de los supuestos conceptos teóricos de la antropología son en realidad conceptos polisémicos, como los de los lenguajes naturales. Prohibición del incesto, por ejemplo, seguramente también monogamia, son polisémicos. El debate está en si no pueden ser otra cosa o si tenemos que proponer conceptos teóricos que den cuenta de dimensiones analíticas de instituciones que son sin duda polisémicas y poliédricas. Se trataría de la diferencia entre el concepto de linaje segmentario o de sistema de matrimonio asimétrico y las instituciones específicas de cada cultura a la que estos conceptos se aplican, que no pueden ser analizadas exclusivamente como linaje o como sistema matrimonial asimétrico, ni siquiera como instituciones de parentesco, porque participan de otros dominios analíticos como la economía o la política o el simbolismo. La indagación sobre la parentalidad que este seminario de la UNAM nos propone traslada a un plano suprateórico propio del intento de elaboración teórica transdisciplinar. El debate entre los conceptos teóricos transculturales y la diversidad etnográfica aquí disciplinar. Me atrevería a contraponer una concepción polisémica, poliédrica, multidisciplinar del concepto de parentalidad y una concepción teórica transdisciplinar. En el segundo caso, quizá nos sirvan de modelo heurístico los procesos de desarrollo del conocimiento implicados en la extensión de un modelo etnográfico a otros sistemas socioculturales al que resulta aplicable en principio y que conduce a la sofisticación teórica y empírica de los conceptos del modelo inicial, para lo que es necesario anclar en alguna disciplina el concepto inicial de parentalidad para ir ampliando y articulando el concepto al tiempo que se amplía su dominio de aplicación. Empezaría por celebrar el camino recorrido estos 2 años desde una situación en la que todo me resultaba difícil porque era el primer contacto con lenguajes nuevos. Ciertamente introducirse en otra disciplina es conocer una nueva cultura, y al revisar las ponencias del 2013 siento esa situación tantas veces descrita en etnografía de la vuelta a un terreno en el que los paisajes y los actores ya te son familiares. Desde la sala del Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde se reunirán esta tarde los colegas mexicanos para el seminario, hasta la impresora 3D con la que se reproducen cráneos de primates el profesor Terrazas. En cuanto a los temas tratados en la ponencia y en la discusión posterior, he decidido en primer lugar mantener mis comentarios iniciales, algunos para subrayarlos, otros para añadir matices. Siguen interesándome los contextos ecológicos de la bipedestación. Aún trabajando con la hipótesis de un ecosistema en mosaico, la distribución de zonas selváticas y de sabana difícilmente sería uniforme. Mutaciones conducentes a la bipedestación podrían ser selectivamente ventajosas en algunos espacios y las transformaciones sociales que al parecer inducen multiplicarían sus ventajas adaptativas respecto a pre-ardis arbóreos. Me disculpo porque mis eventuales disparates, reconocer el paisaje no es lo mismo que dominar la lengua. Me pregunto si hay alguna conexión entre la bipedestación y la ovulación críptica. A juzgar por las dificultades que tienen algunas mujeres para caminar después de mantener por primera vez relaciones sexuales, la bipedestación y la inflamación externa de los genitales de las hembras debe de resultar muy incómoda. 3. En cualquier caso, el proceso dialéctico que la bipedestación y/o la evolución críptica parecen desencadenar es fascinante. Menor dimorfismo sexual y mayor diferenciación de roles. Relación más estable entre macho, hembras, crías por la oxitocina. Menor competencia entre machos, cuidados de las crías por el grupo con la selección de grupo correspondiente. Razones anatómicas y sociales de la encefalización. 4. Y los conceptos. En la ponencia y en el debate se apunta al menos a 3 familias de conceptos o fenómenos poliédricos. Formas complejos de sociedad, cultura y parentalidad. Mi propia postura ahora quizás está más lejos que en 2013 de pensar en definiciones analíticas de dominios o conceptos transdisciplinares
y más inclinadas a investigaciones transdisciplinarias empíricas que nos llevarán a acuñar conceptos teóricos y explorar su extensión. Pero sigue siendo una posición provisional revisable, y no solo porque esta sea una novedad en el desarrollo de cualquier conocimiento, sino porque este recorrido transdisciplinar será necesariamente de largo alcance. Y con eso termina. Lamento, pero la lectura fue mala porque la letra es muy pequeñita, ¿no? Bueno, pues he ahí el asunto. Procedamos a nuestra discusión. Bueno, antes de entrar a la discusión, yo tengo una pregunta que para mí me parece que para todos nosotros nos servirá de base para la discusión. Y es preguntarte, Margarita, ¿cómo concibes el libro que resulte de esto? ¿De esto o de...? De este capítulo, es decir, porque eso se va con todos los demás. Bueno, mira, en el libro pasado, que ya casi terminamos, ya no me falta que Ricardo me entregue su ponencia, tenemos las ponencias, tenemos la discusión que se dio aquí, las correcciones y después la concepción que... Déjame un poco más lejos. Es decir, amplío cosas que hemos platicado Margarita y yo. La idea es que estos libros no sean libros exclusivamente académicos, exacto, sino que tengan una difusión más amplia. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar mucho el lenguaje y la presentación de las cosas. Lo segundo, que ya lo habíamos hablado Margarita y yo, es que no van a ser libros, para seguir un poco lo que tú decías, de dogma, es decir, esta es la neta del planeta, así es esto, sino más bien plantear problemas y abrir a que se piense en el tema, ¿no? Es decir, dando un cierto fundamento. Pero lo que me preocupa mucho al leer el texto ya transcrito de Bernardo es que todavía necesitamos un montón de revisión de estilo, de términos científicos, de presentación, etcétera, que todavía requiere bastante trabajo. Y tal vez una edición cuidadosa en el sentido de que, aunque es decir, tenemos el dilema, es decir, lo que tiene una presentación como está, corregida de estos detalles, es que tiene frescura, pero tal vez también induce a cierta confusión. Entonces, si estamos dispuestos, ya veríamos el mecanismo, yo ya tengo algunas pistas, de buscar a alguien que nos unificara el estilo, que lo pusiera en un lenguaje accesible, y creo que lo que es muy valioso es justamente enriquecerlo con la discusión, es decir, no darlo como esto dijo el autor y ahí muere, sino, no, hubo quien no estuvo de acuerdo, quien planteó esto y todo, pero sí tal vez condensarlo. Y lo que podría ser muy valioso es la inclusión de ciertas ilustraciones, por ejemplo de los cuadros, incluso de imágenes de nosotros discutiendo, etcétera, ¿no? Creo que podría ser muy valioso y lo haría una publicación muy atractiva. Sí quería yo, vamos, que esto amplíalo, por favor, lo que me faltó decir, sí, para que los demás estemos de acuerdo en cómo presentarlo. Fíjate que la idea de que los autores fueran, digamos, los promotores de su propio capítulo, no ha funcionado. O sea, los autores esperan un poco pasivamente, ya dije en mi conferencia, a ver que llegue y ya, ¿no? Y esto ha obstaculizado mucho el trabajo del primer libro. En este caso yo creo que los promotores tendríamos que ser nosotros, los que estamos acá, y tendríamos nosotros que promover la organización del texto de cada capítulo en función de estas discusiones con Barcelona, espero que con París, para ya darle a un sentido final al proceso por ejemplo, en este caso la bipedestación, ¿no? Un resumen muy bien hecho de lo que dijo Bernardo, los puntos más importantes de lo que fue la discusión, poderlos elegir y sacar unas conclusiones de los temas que nos parecieran importantes del capítulo. Y eso ya entregarlo para que lo lean, ¿quiénes? Profesores, psicólogos, trabajadores sociales, padres interesados que quieran un poco plantearse estas cuestiones. Pero ¿cuáles cuestiones? Por ejemplo, el dilema humano central. ¿En qué momento el humano podemos pensar que empezó a definirse como humano? Y esto que tiene que ver con la parentalidad. Y tiene que ser respuestas muy simples, no de tipo académico, de exploración de tesis, sino de
de organización de conceptos para que estas personas puedan dar en sus trabajos, en sus áreas de trabajo, una visión más clara de lo que son los problemas de parentalidad en este momento, que son muy graves, son muy agudos en general y están requiriendo de una atención inmediata. Mira, por ejemplo, en este capítulo, y siguiendo tu comentario, yo siento que faltó algo fundamental que se menciona pero que no se hace explícito, y a ver, Alejandro, si tú estás de acuerdo, que justamente este famoso dilema obstétrico, es decir, donde tenemos por un lado encefalización, un canal de parto que no puede crecer más, se dice pero no se cacarea más, que esto lo que te lleva es al nacimiento de bebés inmaduros, y que esos bebés inmaduros, su supervivencia está comprometida a la atención externa de la familia. Ese para mí es un concepto fundamental, que no se subraya suficientemente. Entonces tal vez en ese sentido, que te diré, yo podría hacer un comentario que se agregara y destacar esto, ya sin tocar el texto original de Bernardo, sino simplemente ampliando un poco, y entonces decir, bueno, pues este es un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta, y esto tiene que ver con la parentalidad en tal y tal forma. Sí, fíjate, otro asunto que es muy novedoso, que yo creo que es novedoso inclusive para la antropología física, es ¿a qué nos referimos con encefalización? Decimos encefalización como crecimiento del cerebro, pero aquí se genera una confusión, que no es solo, es una reorganización. Eso lo discutimos al final de la plática, se discutió eso, que hablábamos, bueno, de la cabeza grande, cabeza chica. A ver, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que son regiones del cerebro los que están creciendo de manera particular, ¿no? Incluso en detrimento energético de otras partes del cerebro y del cuerpo en general, ¿no? Todo el modelo de Leviadello, de la competencia entre el sistema digestivo y el nervioso, ¿no? Y eso se tendría en efecto que señalar que no es algo meramente cuantitativo, que la encefalización fue un proceso cualitativo que trajo diferencias importantes, ¿no? Y que coincide aproximadamente este momento en que la encefalización se hace crítica con el problema obstétrico, y que al mismo tiempo también es cuando se complejizan los comportamientos tecnológicos, es decir, cuando la cultura tecnológica, cuando las herramientas de piedra se hacen fundamentales. Tenemos herramientas de piedra 500.000 años antes, pero no son, es decir, un grupo de estos hubiera podido perfectamente arreglárselas sin esas herramientas de piedra. En cambio, hay un momento ya con Homo, eso fue la tercera sesión, si mal no recuerdo, en que sin esas herramientas se mueren, se han hecho profundamente dependientes de la tecnología. Coincide con un momento que la encefalización es tal que se combina con el problema obstétrico, ¿sí? Esa es la segunda parte de la plática de Bernardo, pero sí como que quedó medio diluido, medio ahí. Y ahí entraría bien toda la parte que comentaban de las explicaciones en términos de la dieta, ¿no? La alimentación, cómo influye en todo este proceso de encefalización. En este momento tenían que estar consumiendo proteínas, además, ¿no? Antes de eso, cuando encontraban carne, maravilloso. Pero después de ese momento se hizo obligado buscar carne, por carroñeo, por colectar. Otra cosa fundamental, tuétano. Era lo fundamental, pero quise decir proteína animal, tienes razón. Pero no carne, sino yo insisto mucho en el tuétano, porque lo que yo a mí me apasiona es pensar en el tuétano como el Gerber del pasado. Es que imagínate de repente tener acceso a esa bomba proteica y calórica, ¿no? Y poder saludar a un bebé, porque es altamente digerible, ¿no? Y eso no necesitas de fuego, ¿no? De cocinarse, porque ya está. Puedes comerlo así. Sí. Yo quisiera regresar a una más que reflexión. sabroso. Sí. El caldo de tuétano. Sí, perdón, y otra cosa que mencionaste, ahí te voy a tener que ser autobiográfico. Esta cuestión de la ovulación críptica, ovulación oculta, estro no aparente, etc., a mí me apasionó desde hace muchos años. Y mi tesis de doctorado partió de una idea parecida a algo que tú enunciaste, es decir, ¿cómo veo esto yo hoy, donde andamos todos vestidos y lo único que veo yo de la piel de ustedes son las manos y la cara, ¿no?
Y lo que yo encontré en la tesis de doctorado, y que es algo que ojalá y algún día pueda yo repetir, es medir la coloración de la piel de las mujeres a lo largo de todo el ciclo menstrual. Y encontré que en efecto hay un cambio muy importante de coloración a mitad del ciclo, pero que no se percibe tanto en la cara sino en el resto del cuerpo. Entonces, no sabemos si realmente los antepasados tenían esa capacidad de percibir ese cambio de color, los conocimientos de los pezones, etcétera, que hoy pues no vemos. De los pezones, etcétera, que hoy pues no vemos. Y pensar en una humanidad en otra forma a la actual, porque otra vez lo que decías de Lovejoy, es decir, seguimos viendo las cosas con los ojos de hoy y no nos situamos en el pasado. La idea, bueno, es que sí es cierto que somos necesariamente homocéntricos o antropocéntricos, pero hay una diferencia entre un pensamiento del universo, considerando que la Tierra es el centro del universo, Sin duda. y cuando consideramos, ¿verdad?, el gran avance de que somos solamente una pequeña parte que gira. Ahí se rompió un paradigma en donde el centro somos nosotros, a buscar con nuestra propia reflexión, desde luego humana, dimensiones en las que no somos el centro nosotros, sino que formamos parte. Nada más quería decir eso porque, bueno, si quieres, quiero decirles algo sobre el sistema nervioso que he estado... Pero antes de que cambies, porque yo sí quiero anotar eso, o sea, es una gran revolución en la historia del conocimiento humano que el ser humano se ponga como el ser pensante y que explica su acontecer, el mundo, el universo que lo rodea. Es un grandísimo avance en términos de teoría del conocimiento, porque deja de lado las explicaciones teologales, filosóficas, metafísicas, y nos ponemos como responsables de nuestra propia explicación. En ese sentido, yo voy a subrayar, porque me parece que es un gran avance, es hacerte responsable, es hacerte las preguntas y hacerte responsable de las respuestas que buscas, en términos de conocer tu mundo o tu universo, ¿no? En ese plano. Ahora, en el otro sentido que tú lo señalas, yo estoy de acuerdo, o sea, sí creo que por lo menos de Kant, digamos que yo pondría el acento en Kant como el primero que reflexiona como el hombre responsable, a darnos cuenta de que no somos la única y posible explicación de todo lo que sucede, aunque tengamos que explicarlo, nosotros tengamos que explicarlo. Es esa paradoja, ¿no?, en donde efectivamente no soy lo único, pero soy lo único que puede explicar lo que me rodea. Y ya no es lo que dijo Dios. Ya no es lo que dice Dios. En ese plano lo quería subrayar, que no es, digamos, no es que desconozcamos que lo otro también nos constituye. Lo que nos rodea nos constituye, pero quien pregunta hasta ahora y que conozcamos nosotros somos nosotros. Bueno, regresando al sistema nervioso, a ver, venga Olga, pero si no vendrá. El sistema nervioso se organiza de acuerdo a la manera como nos movemos. Los grandes cambios del sistema nervioso son cambios de movilidad. Si los peces se movían de una cierta manera, su sistema nervioso está conformado de otra manera. Los cerebros de las aves están conformados de otra manera porque vuelan. O sea, el tipo de motricidad es el que determina finalmente la organización del sistema nervioso. Y la organización del sistema nervioso, en el cambio de primates a humanos, no está en el cerebro, sino en el cerebelo. Y eso es una parte que está muy ignorada en la investigación. O sea, se ha hablado del cerebro como los elementos centrales de investigación, pero no del cerebelo. Y el cerebelo es organizador del asunto. Entonces, yo sí creo que en la bipedestación hay un cambio fundamental de organización del cerebro. Pero aunque sea del mismo tamaño de los chimpancés o de otros, el simple hecho de cambiar la morfología motriz va a generar cambios neurológicos fundamentales. Entonces yo sí creo que allí tendríamos que regresar al pensamiento de los australopithecus como principio, como punto de partida. Como este punto de inflexión.
Sí. de cómo ese punto de inflexión en donde, aunque el cerebro no parezca como demasiado grande, sí están pasando cosas de reorganización neurológica que son fundamentales. Y otra cosa que me iba a venir ahora Arturo y le dije, ve, para que lo digas, está demostrado molecularmente que nuestra línea de ancestralidad es indiscutiblemente los chimpancés, que los gorilas son una rama lateral. Sí. Muy lateralizada. Que se desprendió primero, sí. Eso también es importantísimo porque te obliga a cambiar completamente los modelos. Aquí a lo que nos conduce es que antes se pensaba, gorilas y chimpancés se separaron primero y se quedaron atrás, ¿sí? Y nosotros seguimos evolucionando. Y entonces el modelo para ver cómo era el antepasado hay que ver al chimpancé, ¿sí? En cambio, si aceptas esto, que primero se desprendió el gorila y luego, primero nos despedimos nosotros del gorila, en realidad, sería la forma correcta de decirlo. Entonces resulta que hace 7 millones de años, 2 linajes, de los 3 que nos separamos, 2 linajes, siguieron caminando, no siguieron, inventaron una forma de locomoción espectacular, que es la locomoción sobre los nudillos, independientemente. Cada una de las dos algo bueno debe de haber tenido, claro. que 2 veces por separado evolucionó. Y hubo otra tercera opción rara, que a pesar de todos los bemoles, con el parto, con la columna, con el envejecimiento, con todo que tiene el bipedalismo, prosperó también. La gran aportación de Lovejoy en su momento en los 80 y ahora con su nueva versión ya con el Ardipithecus, es que por primera vez deja de ser una explicación meramente darwinista ambiental, en donde la especie es modelada por el ambiente. Y aquí, en cambio, el rasgo a estudiar, en este caso, el bipedalismo forma parte de un complejo biosocial, ¿sí? De una cadena. Claro, ya Tobias lo había intentado con el ciclo de autocatalítico y todo esto, pero ciertamente por primera vez hay la evidencia empírica y un modelo en donde son condiciones de comportamiento social, ¿sí?, las que modelan el resultado final del organismo. Y entonces, en este primer momento, en efecto, el verse obligados a ser bípedos facultativos, recordémoslo también, esto no quedó muy claro en la plática, podían andar en 2 patas, pero no quiere decir que eligieran todo el tiempo hacerlo. Ya fueran los árboles o en el suelo, ellos podían perfectamente andar en 4 patas. ¿Por qué, sin embargo, preferían hacerlo en 2 patas? Y aquí es donde viene la respuesta de Lovejoy. Ambientalmente, ecosistémicamente, no existe motivo alguno, ni en la selva, ni en la sabana, ni en el famoso mosaico de vegetación. La explicación muy probablemente es conductual y muy probablemente social, muy probablemente porque iban cargando algo. Posiblemente las crías en ese momento todavía no eran tan indefensas como ahora. Es decir, un Ardipithecus recién nacido tal vez podía agarrarse de la mamá, ¿sí? Y entonces la mamá quedaba liberada para seguir caminando. Entonces la explicación que queda es que a lo mejor transportaban alimentos a un lugar central, ¿sí? Y esta es la base de la idea de todo este comportamiento de la participación de los machos en la crianza, ¿sí? En la plática de Bernardo nos metimos mucho que si la monogamia, que si la poligamia. El punto, eso va a ser importante después, va a ser fundamental, pero en este momento, en esta etapa, hace 4 millones de años, en realidad lo fundamental es que los machos dejaron de pelearse entre ellos y llevaban alimento a un lugar central. No sé si todavía cooperaban, eso seguramente sí pasaba ya con los australopithecus. En esta etapa previa, por lo menos, coexistían lo suficiente entre ellos como para llevar a un lugar central recursos y los compartían a gritos, por conveniencias, por comportamientos maquiavélicos, no lo sabemos, pero lo cierto es que había un compartir alimentos. Los otros 2 linajes, el que conduce a los gorilas y el que conduce a los chimpancés, no sucedió eso. Ellos comparten información sobre dónde está el alimento, pero se desplazan a donde está el alimento, no lo traen, ¿sí? Y luego, una vez que están en el lugar donde está el alimento, podrán o no compartirlo, generalmente no, ¿sí? Bajo ciertas condiciones y estrategias se comparten alimento, pero en términos generales no es el fundamento de su comportamiento, ¿sí? Entonces aquí es donde viene ese cambio importante en esta primera etapa. Y claro, el hecho de que se dé este ciclo de retroalimentación, un ambiente que está cambiando, una locomoción que órale, pues tengo que ir caminando y además cargando cosas, ¿sí?
y además haciendo mapas mentales de a dónde me dirijo y además con intencionalidad de a quién le voy a compartir y a quién no, y todo este complejo biosocial, que es lo que Lovejoy hoy postula, ¿sí? Implica la profunda reorganización del cerebro. Todavía no se ve, los resultados van a ser evidentes millones de años después, pero está ocurriendo en este momento, ¿sí? Entonces, claro, cuando dicen un ardipithecus tiene 400 centímetros cúbicos de cerebro, igual que un chimpancé, sí, pero no. La profunda reorganización del sistema neuronal está ocurriendo aquí, en este momento, en un cerebro chiquito, que más adelante va a permitir, y tienes toda la razón, hay este predominio en los estudios de las áreas frontales, ¿no? La corticalización como lo máximo de la encefalización, y ciertamente la organización de las áreas ligadas a la psicomotricidad es fundamental. Uno de los últimos artículos que se ha publicado lo que demuestra es que por sus huesos de la mano, los australopitécidos, aunque no tengamos herramientas, anatómicamente ellos hubieran podido tocar un teclado de computadora. A ese grado era su fineza de motricidad. Entonces es... Yo quisiera subrayar nada más una cuestión que está señalando y que no aparece en la exposición primera, que es esta idea. En la exposición primera se le da un fuerte énfasis al individuo, más que al conjunto de individuos. Y en ese sentido me parece interesantísimo que se redimensione la forma de vida de los sujetos, de los homínidos, en ese tiempo, porque si además nuestro punto comparativo son las otras especies de primates, y vemos que su organización también es social, entonces ¿cómo no le damos ese énfasis social a estos ancestros, ¿no? Claro, que precisamente de lo que estamos hablando, de lo que se trataba de hablar con todo esto de la discusión final de la diversidad, pero no logramos cristalizar, es eso. Lo que evolucionó fue una enorme plasticidad cerebral y conductual, ¿sí? Y cognitiva. Es decir, yo tengo un cerebro que me permite vivir en un sistema islámico, en un sistema científico, en un sistema disfuncional o no. Incluso, mucho más importante que eso, puede haber un sistema social que permita la supervivencia de los que no habrían sobrevivido de otro modo, ¿sí? De inválidos, de tullidos, de ancianos y de niños, de crías. No solo es la capacidad intelectual de la madre y el padre que se las arreglan para esto, sino que viven en un sistema social que lo que posibilita es que esa cría sobreviva. Estamos hablando entonces de la evolución de los sistemas sociales, no solamente de la evolución del organismo, y eso como que Pilar lo trataba, como que Francisco lo trataba, como que todos, pero no. Claro, es que tiene que haber una reflexión posterior, ¿no? Claro. Pero yo siento que esto estaba ya en la discusión y no lo lográbamos cristalizar, que es una evolución social, sí, ¿no? Y no únicamente biológica. Sí, esto lo había subrayado yo porque me llamaba mucho la atención, que digamos que se hable siempre del individuo, ¿no? Del macho, de la hembra, pero no de la comunidad, de la colectividad. En este sentido, yo creo que habría que decir que yo estoy completamente de acuerdo con Lovejoy. O sea, yo pienso que Lovejoy ha sido de los teóricos que han más profundamente visto el problema, aunque al principio no lo haya podido plantear completamente. Sí creo que en la psicomotricidad y en estas cuestiones del manejo de las manos y toda la fisiología del movimiento está el camino para entender, para tener instrumentos teóricos que nos permitan entender cómo ocurrió este cambio. Yo lo que te diría es que sí se trataba de cargar probablemente y de llevar cosas a algún lugar, pero yo creo que en ese cargar hay que incluir el cargar a los bebés, porque no puede pensarse de otra manera. Una hembra que trae a un bebé cargando, su posibilidad en comparación con el macho de cargar instrumentos y traerlos va a ser diferencial. Lo que te quiero decir es que sí tenemos que ver las diferencias del macho y la hembra en el proceso reproductivo para la conformación de la psicomotricidad de ese grupo social. Y entonces entender el avance cerebral, porque si nos olvidamos de la diferenciación reproductiva entre machos y hembras y de la manera como probablemente se articularon para dar lugar a lo que fue la hominización, el camino hacia nuestro proceso evolutivo,
vamos a perder de vista elementos centrales. Y casi siempre, como el análisis se hace desde la perspectiva de un sexo y se ignora el otro, entonces caemos en problemas muy serios. Claro, por O supuesto. sea, no podemos hablar en masculino de esta historia. Tenemos que hablar en masculino y en femenino. Claro, si se plantea así da la impresión de que la hembra se quedaba sentadita esperando que le lleven comida y evidentemente no es ese el modelo del opio. Lo que es muy bueno es que todos se movían por todos lados y luego se reunían y se juntaban. Y el único hecho importante es este compartir responsabilidades en la crianza, digámoslo así, ¿no? Protección de la cría, encontrar un buen lugar donde dormir, no solo traer alimentos. También tenía mucho que ver con esto, el poder hacer nidos, como hacen los chimpancés, donde pasar la noche, este tipo de actividades. Yo creo que tienes toda razón, hay que articular la historia de todo el grupo y digamos que ahorita ya comenté lo que habría que decir. Lo que voy a comentar ahorita no me interesa que salga aquí, sino más bien es una autorreflexión de lo que ha pasado en esta discusión, quedó muy bien ilustrado. Y es que en el grupo no solo hay muchas disciplinas participando, sino que yo creo que hay dos formas muy diferentes de conceptualizar el conocimiento científico que se notaron en la discusión y que creo que a los colegas españoles les angustió un poquito, aunque para nosotros fue simplemente divertido. Y es que tenemos gente que creo que generamos conocimiento como científicos y tenemos gente en el seminario que genera conocimiento desde la filosofía de la ciencia y lo hacemos de manera muy diferente. Vieron que Francisco me decía que hago especulaciones, no me importa porque en efecto es una ciencia especulativa, efectivamente. O sea, antes de formular una hipótesis tengo que empezar con la especulación y yo eso se los enseño a mis estudiantes. El ingenio científico es convertir la especulación en hipótesis, encontrando formas de demostrarla o rebatirla, ¿no? Yo creo que nosotros trabajamos mucho como los físicos que cuando no saben una ley física toman un ejemplo y otro ejemplo y otro ejemplo, lo llaman las series numéricas, me parece que se llama, ¿no? La turbulencia en las tuberías, la hidráulica, no se entendía hasta finales del siglo XX con la teoría del caos. Sin embargo, construíamos tuberías y no reventaban. ¿Por qué? Porque el científico y el ingeniero sabían que ante tanta agua truena, con menos agua curiosamente no fluye, no sé por qué, pero no va a fluir, entonces métele tal presión o métele tal calibre y entonces sí va a fluir. La teoría del caos vino a explicar por qué, las diferencias entre densidad, viscosidad y sobre todo la retroalimentación de la turbulencia, los procesos no lineales de la turbulencia lo explican. Pero no importa, mientras no hubo explicación podíamos hacer predicciones acerca de cómo iba a fluir la hidráulica. Pasa lo mismo con cualquier otro conocimiento científico. Encuentro un diente y lo comparo con la muestra más amplia, más amplia, más amplia y no tengo una buena explicación. No estoy seguro de que el tamaño de por qué el tamaño del colmillo o a qué gen está relacionado la agresividad con el tamaño de los colmillos. Lo que sé es que cuando tomo una muestra de cientos de especies se forma un patrón estadísticamente significativo y puedo utilizarlo para hacer predicciones acerca del comportamiento de otras especies que no he incluido en mi estudio, ¿sí? En ese sentido es especulativa, pero es científica, precisamente. Me parece que hay un punto interesante de diferencia entre el tipo de argumentaciones de Argüelles y de Francisco que les gusta mucho la epistemología. Ellos, su criterio no es ese, sino es, bueno, pero está siguiendo la norma de si es hipotético deductivo, o si es apodíctica, o si es no sé qué, que está muy bien, que es importante. No, suena como si no, porque a mí no me gusta, pero yo sé que eso es muy importante, ¿sí? Y de repente de ahí vienen muchas de estas diferencias de comunicación, que lo padre del seminario es que en lugar de producir diferencias, lo que produjeron fue un enriquecimiento de las ideas. Pero sí me pareció interesante comentarlo porque escuchando los comentarios de los colegas españoles me sonaba como que parecía que nos estábamos peleando un poquito, ¿no? Y son, creo yo, dos formas muy diferentes de ver la ciencia, las que están operando aquí y que son, qué gusto que están sucediendo. José Luis Vera, por ejemplo, también es filósofo de la ciencia, ¿sí? Entonces su razonamiento, su cadena de razonamiento es bien diferente a los que estamos acostumbrados a tomar datos y tratar de manejarlos, ya luego los construyo y ambas formas pues son valiosísimas, ¿no? Es que yo quería comentar algo que me parece muy interesante de esto que estás diciendo, porque efectivamente, desde mi punto de vista, la pregunta, el problema,
guía, digamos, la herramienta que tienes que utilizar, las categorías que tienes que utilizar, etcétera, y los resultados que tienes que dar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido realmente sorprendente mantenerme aquí, porque hay como intuiciones, pero no hay formulación de preguntas. Creo que hay una gran pregunta que siempre sale, que ¿qué es eso de la parentalidad?, ¿no? Pero es tan amplia que todavía no nos permite, o no me permite, voy a hablar de mí, como ir haciendo un acercamiento. Sin embargo, en términos de la experiencia del seminario, hay una cantidad de elementos que hay que ir recuperando, no solo para la divulgación, sino para también la investigación científica que tiene que resultar de aquí, porque se amplía, por ejemplo, yo digo, desde la sociología, nada que ver desde la sociología yo digo, claro, están hablando de la reproducción del sistema social, ¿no? Y no me explico la evolución de nuestros sistemas sin que haya por lo menos las bases fundamentales que permitieron que en su desarrollo histórico, y entra la historia, ¿verdad? Porque para mí la historia es central, pero creo que para ustedes también es central. Yo no me explico esto sin tratar de interpretar aquello. Es una interpretación, estoy totalmente de acuerdo, pero esto no surgió de la nada, esto surgió de bases centrales. Y la parentalidad, a mí digamos, como este concepto todavía ambiguo y rico y macroconcepto o concepto problema, a mí me parece que la intuición de Margarita y de Luis es precisamente que en este momento la sociedad no está siendo como la mejor sociedad para la reproducción de los humanos, y desde ahí es un concepto problema que puede abrir pistas en estudios para ver qué vamos a hacer con esto, porque desde la sociología a mí me parece que nuestra responsabilidad es además incidir en el desarrollo futuro de nosotros y de nuestra especie, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante, cómo hay formas distintas de acercarnos a esta problemática, y que estas reuniones y estos documentos dan para mucho, dan para la divulgación, pero dan también como para lo que decía nuestra colega española Aurora, dan para un estudio longitudinal largo. Dos cosas que quisiera yo decirles. Una noticia que me ha conmocionado enormemente. Ya está aprobado en Inglaterra que se tengan niños con productos genéticos de más de 2 personas. Ah, sí, la mitocondria que le ponen así. No, pero es el principio del asunto. Sí. La mitocondria es el principio. Va a ser, quién sabe qué vaya a ser. Una mezcla. O sea, ya hay papá, mamá y hijo, quién sabe qué papá sabe, ¿no? Pero esta es una. Ahora, la otra es el modelo, Alejandro. Mira, la mujer no se quedaba sentada, seguramente, pero no hacía lo mismo que los hombres. La hembra. Bueno. Sí, son animalitos todavía. Bueno, tú me dices a qué horas dejaron de ser. Seguimos siendo. Sí, podemos seguir haciendo sí, eso. La hembra, ¿no? Hacían las cosas seguramente diferente que el hombre. El hombre iba y seguramente cargaba cosas de una manera, y la hembra lo hacía de otra manera. Pero otra cosa bien importante, los niños lo hacían de otra manera. Y dentro del modelo de Lebovici de parentalidad, acuérdate que hay un proceso que él plantea, que está el macho, el padre, la madre y el hijo recíprocamente retroalimentados. O sea, el papá no es el que educa al hijo, sino el hijo también educa al papá, ¿no? Sí. El hijo también trabaja para la comunidad de alguna manera. O sea, todos los personajes tienen un papel económico, ecológico y evolutivo fundamental. Entonces, analizarlo solamente desde uno de esos, que es lo que es privado, desde la parte masculina principalmente, es lo que nos ha llevado a tener modelos muy incompletos. Tenemos que generar esta tridimensionalidad
Sí. básico. Algunos de los aspectos que yo creo que Lovejoy no desarrolla son el papel de la cría, porque él sí habla de la hembra con más importancia. Precisamente lo que se ve en primatología, que muchas veces las innovaciones vienen de los individuos juveniles, como la changuita esta en Japón, ¿cómo se llamaba? Algo así, sí, que fue la que descubrió que podían limpiar los granos de trigo echándolos en el agua, que descubrió cómo limpiar las papas antes de comérselas, etc. Muchas veces las innovaciones las hacen los individuos juveniles, que son los que tienen mayor plasticidad de comportamiento. La otra es en efecto la actividad lúdica o juego, que es específicamente una actividad infantil y que va a moldear la estructura social cuando ellos sean adultos, y ahí viene mucho de la creatividad y de la posibilidad de cambio o de innovación de los grupos. Y la otra, efectivamente, como las crías fuerzan a los adultos a modificar su comportamiento. Absolutamente. ¿No? Entonces, esa parte es posiblemente en la que el modelo de Lovejoy está más cojo, al no considerar los grupos etarios en esta etapa. Yo sé que en etapas posteriores, principalmente ya con la aparición de Homo, principalmente con las hipótesis de la abuela, los individuos en edad post-reproductiva sí han sido como muy considerados en los modelos de presiones sociales evolutivas, pero las crías prácticamente nunca, ¿no? Si tú quieres ver, yo hice un experimento con mis alumnos. En un cine, poner un llanto de un bebé en una grabadora en un lugar, por muy poquito que lo vea, paraliza a toda la función. O sea, no hay más. El comportamiento del niño tiene sus reglas, pero que regula el comportamiento social, absolutamente no. Y nos ha fallado el análisis de ese proceso regulatorio. Sí, absolutamente. Esa parte yo creo que habría que señalar. De hecho, el mismo concepto de parentalidad pone en peligro el dar demasiado peso a los padres de a los hijos, ¿no? No, porque ese concepto de parentalidad que tú estás planteando es el biológico, donde es la inversión parental. Sí, trato de no caer en eso. En los tres dimensiones. Y fíjate, el hijo, el niño, pues el niño tiene etapas, el bebé, el adolescente, etc. Hay un proceso evo-devo, ¿no? De conformación del proceso, que es muy, muy importante. Sí, me refiero a que es un concepto que suena coloquialmente, si vamos a escribir libros de divulgación, hace que sea muy fácil que los que no estamos aquí caigan en esa confusión. Por eso es por lo que se cambió mucho de hablar de modelos de enseñanza a modelos de enseñanza-aprendizaje, para hacer énfasis en la bidireccionalidad del proceso de conocimiento, ¿no? Sí, esto no digo que lo cambiemos, no, por favor, sino que a la hora de escribir tengamos en cuenta, dejarle bien en claro a la gente que estamos hablando de lo que tú estás señalando en este momento. Algo así como crioparentalidad. Crioparentalidad. ¿Sabes que la evolución tiene tres principios que él propone como la esencia del concepto de parentalidad? Él dice, bueno, parenting, kinship, etcétera, lo americano es esto, pero necesitamos este otro concepto, precisamente en donde no se vea que hay un niño que va a ser producido por unos adultos que van a hacer que el niño llegue a ser humano algún día porque no era humano en algún momento, sino ese momento en que el niño es humano desde el principio, los papás van a ser sujetos de la enseñanza que el niño les dé desde el principio, y va a haber un circuito de retroalimentación como los actuales. Y él lo propone, y me parece central, del concepto de parentalidad como propuesta teórica. Pero Margarita, ahí sí habría que distinguir, yo creo que también el grado, digamos, algo que nosotros llamamos conciencia, o sea, cómo vas, digamos, evolucionando en términos cognitivos, ¿sí? Tiene que ver también con la posibilidad de esta relación bidireccional, porque efectivamente no puedes pensar en igualdad de condiciones. Sí puedes pensar que un llanto puede paralizar, pero nada más. Te pueden dejar sacar y dejar llorando, punto, y se acabó. ¿Sí? Entonces ahí también habría que tener como hilar fino, como para decir esta bidireccionalidad, qué significa realmente en términos de los pares, Claro, pero es que por lo general siempre se ha hablado de que es el padre o sea, es el adulto el que está conformando al niño, pero efectivamente la cría lo va conformando también a uno.
Sí, y lo va cambiando y lo va modificando, y pautas de conducta, pautas culturales van modificando. Entonces, se nos ha olvidado estudiar esa parte. De cómo la cría también te va conformando. Y hay una profunda intencionalidad de la cría. Él sabe muchas veces la reacción desde muy temprana edad. Algún día que venga Marta, entonces, como no que siempre nos hemos encargado de explicar todos los procesos sociales en función de cómo el adulto está conformando las nuevas generaciones. Pero es una cuestión bidireccional. Es que es tan sutil que el mismo adulto no se ha dado cuenta. Sí, y eso es lo que nos ha faltado. El chiste es que no se dé Yo cuenta. estoy de acuerdo, Es parte del totalmente de acuerdo. El no asunto es el siguiente, por ejemplo, pensemos en la relación padre-madre, niños. Hoy en situaciones, digamos, de vulnerabilidad económica, la madre fuera, el padre fuera, el niño solo, porque ya ni abuela hay, digo, ya todos trabajan digamos, pensemos en esas situaciones que se dan enormemente el día de hoy, ¿no? Y eso también configura. Claro, por supuesto que configura. Yo creo que es un elemento central que explica los dilemas que enfrentamos ahora. Por ejemplo, en donde efectivamente estos lazos afectivos se rompieron por modelo económico. ¿sí? ¿Y cómo se conforman otras redes que también podríamos pensar si las vamos a llamar parentalidad? Ahorita me quedé pensando en los niños que se quedan sin padre, madre, sin aldea, sin tribu, sin pueblo, sin nada. Los niños soldados de África, los niños de la guerra de África, su sistema de parentalidad es el grupo terrorista como tal. Es decir, hay una parte social y una parte biológica, que es ahorita lo que quiero volver. Este es un muy buen ejemplo. Y el niño pues va a tender a formar o a pertenecer a un grupo en el cual va a crear identidades y situaciones emocionales y sociales en las cuales podemos también hablar de parentalidad, aunque sea horrible. ¿no? Desde luego, y no nos vamos a África. No, aquí en México, los niños del narcotráfico, los hijos del narcotráfico. Los huérfanos del narcotráfico, por ejemplo, en Nayarit hay grupos de niños en donde la edad está entre los 18 y los 3 años de edad. Sí, entonces han conformado un clan y se cuidan y se protegen. Claro. Este es otro tipo de parentalidad, sin duda alguna, ¿no? Hay otro principio que hay que recordar de Lebovici que sería útil, ¿no? El principio de la diferencia. Para Lebovici, la parentalidad no solamente es bidireccional, sino es diferenciante. Es decir, hay una diferenciación entre padre, diferenciación madre, diferenciación hijos y diferenciación otros. Pero la diferenciación en el juego de las relaciones es central en el proceso de la parentalidad. O sea, la parentalidad es un proceso que permite esa diferenciación funcionante de los organismos. Y eso también es otro principio, porque cuando se establecen esas cosas parejas, desde el punto de vista de la propuesta de él, se rompe la parentalidad, la función de parentalización. Yo conocí familias hippies donde los papás rechazaban explícitamente el rol de padre, y es que todos somos iguales y tú qué opinas, hijo, y el pobre hijo tratando de hacer más razonamientos de adulto y termina eso siendo un desastre terrible. O también los muy de escuela activa de la mamá que dice, yo quiero ser la mejor amiga de mi hija. No, a ti te toca ponerle disciplina, te toca esto, en este sistema social estoy hablando. En otros sistemas sociales será otro. Pero aquí, exacto, es un abuso dejar al hijo sin su lugar, ¿no? Sí, su diferencia. Pero estamos cayendo en un problemita que estamos hablando de hijos únicos. Por ejemplo. Porque ahorita lo que te decir, se va mamá, se va el papá, y la que se queda es la hija de 4 años cuidando al de 2 años. Exactamente. Sí. Y luego y la interacción entre hermanos, que es formidable, ¿no? que llega a ser un componente social distinto al de los padres, ¿no? Eso yo lo vivo en mi casa. La relación que establezcas con tus hermanos en la infancia va a condicionar mucho, tal vez no tanto como el de la madre y el padre, pero sí mucho el tipo de posición social que vas a ocupar cuando adulto. Eso se ve muy bien en chimpancés, ¿no? Cuando Frodo logra tener muere Fifi, ¿ya? No recuerdo la genealogía de los gorilas estos, pero finalmente su gran aliado es su hermano, ¿no? Y a partir de ahí construyen el resto de relaciones que le permite llegar a ser
el jefe del grupo y tal. Parte de esto tiene que ver con que la mamá era muy dominante, pero mucho de esto tiene que ver con la relación que estableció desde la infancia con los hermanos. Las alianzas que Y las hermanas, que generalmente también entre primates cuidan al hermano menor y todo esto, ¿no? Que libera la que, del tiempo libre. por decir todo lo que estoy diciendo ahorita, a Jane Goodall la acusaron de loca. Sí, sí, lo sé. Dijo que era una mujer, ¿qué le dijeron? Cuando ella, Histérica. porque ella mandó eso como tesis a Cambridge, Sí, lo recuerdo. todas esas todas las relaciones. historias. Entonces, cuando recibieron la tesis dijeron, esta señora está loca, era secretaria, no tenía educación universitaria, no tiene ni idea del problema, no ha explicado ninguna categoría de nada, está inventando telenovelas de unos Y monos. le ponen nombres de personas a los animales. Y le ponen nombre de persona a los animales. Pero De loca, el no, no. individuo 8. Sí. Y estaba construyendo precisamente toda una propuesta de la organización social de estos grupos pues, que nadie había visto, ¿no? Sí, Pero sí estaba loca. Irse a vivir con los gorilas, digo, en esta sociedad desde ahí ya la catalogaron. Pero bueno, una de las cosas que en algún momento platiqué y tal vez no estabas tú muy de acuerdo, viene de esta explicación de que una cosa es la evolución biológica y otra la evolución social y no necesariamente van hermanadas. Van coevolucionando, lo que yo hablé en mi tesis de maestría, la coevolución biosocial, al grado de que los sistemas sociales llegan a tener una tremenda autonomía. Yo los considero autopoéticos, sí, porque llegan a ser a tal grado que lo que le importa al sistema social o lo que funciona para el sistema social puede perjudicar al individuo. Sí. Las ciudades medievales son mi ejemplo favorito porque son un gran fracaso demográfico. Las ciudades medievales no se autosustentaban demográficamente, moría más gente de la que nacía y tenían que incorporar gente del campo para que siguieran viviendo. Sin embargo, los burgos llegaron a ser el sistema dominante en toda Europa, ¿no? Entonces, una de las cosas que habría que ver es cómo llega a suceder eso, de sistemas sociales, que son la interacción individuo-individuo, y si los dos individuos se separan, el sistema social desaparece, a sistemas sociales que aunque tú no solo te separes, sino que tú mueras, el sistema social va a seguir funcionando y funcionando, y que además se convierte en nuestro contexto ecológico, en nuestro principal factor ambiental en el cual nos vamos a desarrollar y que determina, ahorita lo decía, no ser madre no es lo mismo, lo decíamos todos, ser madre no es lo mismo aquí que en Turquía, que en África Central, ¿no? Entonces, sí, no, allá es, y los hijos pues que crezcan solos y yo voy a ser madre a los 43 años porque antes me tengo que realizar y una serie de principios que no podemos llamar biológicos y mucho menos determinados biológicamente, sino que el sistema social te condiciona. No digo que te determine, porque cada quien puede o no elegir y participar o tal, pero sí te condiciona, ¿no? Y esa coevolución entre estos aspectos biológicos y sociales de la parentalidad también crean una diferencia, porque ahorita solo hemos definido roles como muy biológicos, ¿no? Padre, madre, hijo, hermano, tío, abuelo, pero también está este aspecto social de la definición de la parentalidad, ¿no? ¿Qué se espera además? Lo que se esperaba de una madre en una tribu, pues es que cuide a su hijo y a otros más, y pues ellos van a estar creciendo y corriendo por ahí. Una madre hoy en día que deje al hijo salir a jugar a la calle, uy, es la peor madre del mundo, ¿no? Tal vez con razón, pero... La demando al DIF. Sí, pero antes, si el niño moría porque se ahogó en el río, porque la mamá no estaba con ellos, nadie culpaba a la madre, no, o al padre, ¿no? Sí, y además culpar a la madre, además, ¿no? Esto es algo muy, no importa que ella trabaje y el esposo esté de borracho en la casa, la culpa fue de la mamá. Pero estás definiendo nuestro sistema social actual. Sí, estoy hablando del actual, pero podríamos poner como ejemplo los sistemas que estudió Margaret Mead en... No, pero yo quiero subrayar que es importante esto, de este tipo de sistemas que no importa, que no importa que la mitad o más de la población muera porque son población excedente. Entonces no pasa nada, porque ya nosotros tenemos resueltos nuestro proyecto, nuestras demandas, nuestras necesidades, con mucho menos de la mitad de la población. Entonces eso sucede hoy, por eso esos niños se pueden quedar y además meter a la cárcel a la mamá y así tiene menos niños. En fin. Bueno, oye, queda pendiente nada más que sí consideramos a esa persona Sí. que le dé carácter de texto a todo este material, ¿no?
Si yo te hablo, voy a buscar una y la entrevistamos juntos. Sí, me parece muy bien. ¿Les parece bien a ustedes? Sí. Sí. Que entreguemos esto en buenas manos. Pero fíjate que una cuestión que subraya, que ustedes dos señalaron y a mí me parece bien interesante, y creo que en esta plática informal que estamos teniendo se han aportado cuestiones como aclaratorias. ¿Qué hay que subrayar de cada una de estas exposiciones? ¿A qué le vamos a dar como más espacio? Y cómo se puede, digamos, responsabilizar al grupo para darle un poco más de contenido. Me puede quedar una publicación muy, muy atractiva. Esperamos que quede algo. Sí, Nada más quiero darles un ejemplo de lo que se mencionaba. Una de las situaciones que más efecto emotivo tuvo conmigo en la carrera de medicina fue que en el curso de pediatría nos pedían que siguiéramos en casa a algún paciente. Y a mí me tocó un niño que tenía una enfermedad que es excepcional en México, raquitismo, porque tenemos mucho sol y porque a pesar de la contaminación atmosférica, etc. Este niño vivía con su padre, que era policía y salía a trabajar todo el día, y la madre que lavaba ropa ajena en casa. El niño se la pasaba amarrado a la mesa. Entonces simplemente no salía el sol. Es decir, cuando salía a pasear era cuando llegaba el papá en la noche y salía en alguna cosa, no le daba el sol. Y entonces, claro, ahí vimos cómo una organización familiar, una situación económica, etcétera, podía generar una cosa muy manifiesta en un niño. Era impresionante, le tocabas la cabeza y parecía pelota de ping-pong, la podías aplastar así, de la falta de calcificación que tenía en el cráneo. Y otra cuestión que yo quería comentarles, porque me llamó profundamente la atención, una noticia que aparece hoy en la contraportada de La Jornada, en donde hay una modificación cerebral, neurológica y conductual con los chicos nativos digitales. No sé si la leyeron. El cableado neuronal está modificado. Hay una gran relación ahora manos-vista, ¿sí? Pero esto, además de que está desarrollando ciertas partes y los está haciendo muy habilidosos y muy expertos para ello, para el manejo ojo-mano, está afectando razonamiento, formas de razonamiento, y está afectando control de emociones. El razonamiento es lo que es. Estamos construyendo sujetos que yo no te Es cuento. lo que decías, finalmente de la motricidad se moldea el cerebro. Absolutamente. Sí, hay mucho menos motricidad. Bueno, la de los dedos. Es diferente de la nuestra. Sí, Siempre sí. ponemos un juicio de valores. Sí. Nosotros éramos mejores porque jugábamos en la calle, tal vez, ¿no? Tal vez sí. Es decir, simplemente Sí. son cosas diferentes. Sí, pero digo, más motricidad en las manos. Sí, sí. Sí, Pero pero sí esto que dice la afecta. motricidad me impresiona la consulta de esta mañana que tuvimos Leti y yo, donde nos dimos cuenta que con la edad lo que pierdes es el control de los miembros inferiores. Es decir, nos decía el ortopedista, decía, es que miren, ustedes están igual que la mayor parte de esos compañeros nuestros, de los de nuestra edad, y su cuádriceps está hecho un desastre. Tienen ustedes que hacer ejercicio para recuperar esa función del cuádriceps. Muchas de sus molestias es eso. Parte de desarrollo de la parte intelectual, que además nuestra actividad todo el tiempo es sentada, es bien constante, ¿verdad? Y de repente la cuestión del ejercicio del Y como el movimiento recablea tanto a corto como a largo plazo el cerebro, ¿no? Te platicamos de mi tío abuelo político, de Ángel Quevedo, era experto en riñones y todo esto. Tú lo ves con el Parkinson, no podía caminar en su casa, andaba en silla de ruedas, de repente se levantaba. ¿Qué me voy a operar a un paciente? Rebanar, ¿no? Agarraba el bisturí y la mano le dejaba de temblar y operaba perfectamente, lo dejaba y otra vez. Es increíble cómo a corto y largo plazo Yo lo conocí, era un personaje era interesantísimo, de la orden tercera franciscana y muy religioso y todo, un pero místico, cirujano impresionante. un personaje muy particular
Pues yo crecí mucho a la sombra de esa imagen, ¿no? Y mi infancia fue mi concepto de ciencia a los 4 o 5 años era su casa en el centro, al lado de la Prepa 1 de San Ildefonso, con los microscopios de bronce ahí, los muebles antiguos y los riñones y los fetos y las bodas, y nos metíamos a su gabinete, era la aventura de la vida. Entonces mi primer concepto de la ciencia fue ese. Los frascos de formal. Tal vez por eso me dediqué a licenciar en carácter. Ya, porque aquí ya estamos en otra historia. Bueno, Pero asunto yo ya le he contado a Alejandro de que yo tuve uno de los primeros aparatos para saber que habían llamado por teléfono. Mi papá tenía una calavera, de medicina, la tenía junto al teléfono y sabíamos que alguien había llamado porque la muchacha entraba con los ojos cerrados y un trapo y se lo echaba encima. Si la calavera estaba tapada es que alguien había llamado. Qué maravilla. Buena tecnología, Sí. La última cosa que yo quisiera, para poder amarrar el orden de la lógica del libro, es recordar que en el concepto original se había dividido como 4 grandes épocas: la ovinización, el primer momento en que surge la bipedestación, un segundo momento con los australopithecus, esta diversificación de experimentos evolutivos y de comportamientos y de cosas, un cambio a Homo, en donde la historia pasa a ser tecnológica, cultural, simbólica, y finalmente esta aparición poco antes de Homo sapiens ya de simbolismo, religión, la capacidad de creer en cosas que no existen, podríamos llamarlo así, y materializarlas o no. Bueno, esto permite por una parte creer en Dios, pero por otra parte también inventar una máquina de la que nunca se había hablado antes, ¿no? Ese es el último momento, poco antes de la aparición de Homo sapiens. Creo que si recordamos esto, que en términos de la evidencia paleontológica y arqueológica existen estos 4 diferentes momentos, podemos organizar un poquito mejor la producción del libro, ¿no? Del material. oye, hay un punto que yo he invitado mucho a Estela que participe porque ella es una marxista muy respetable. El cazador de recolectores y bates. Sí. Tenemos que afinar ahí baterías fuertes porque hay una cantidad de material ahí. Tremenda. También Tremenda. de eso estuve hablando con Guillermo Acosta también ahorita en la tarde, que también esa parte de lo que dio Bate habría que trabajarla mucho, y pues bueno, estaremos encantados. No, pero fíjate que no me pongan tanta responsabilidad si yo ni siquiera vine a esa sesión. Pero Y te va a encantar porque el tipo además es simpático. Habló, sabía. Es un espectáculo. Sabe muchísimo. Y el tipo así, ¿no? Pero es un modelo, cazadores-recolectores, que para nosotros, bueno, en el desarrollo de la siguiente parte de la obra, cuando entremos a cultura, lo que entienden los antropólogos, cultura es por cultura, que es esta cazadores-recolectores, creo, tendremos que retomar las bases bien de eso para poderle entrar al libro de ellos. Sí, pues vamos a ver, tienes que ver la grabación. Sí, la voy a Y todo ver, lo platicamos sí. luego, y Me también- decía Margarita que estaba todavía en la página Sí, de... va a estar ahí. Y también con Guillermo Acosta podemos hacer este enriquecimiento de lo que se Con vio. Acosta es post, ¿verdad? Es Él habló ya de la agricultura. agricultura y todo De la esto, agricultura. precisamente por eso él sería muy Sí, adecuado muy para esto. Estoy leyendo un libro, todavía no sé si recomendarlo o no, pero me está divirtiendo mucho, que se llama De animales a dioses. No sé si ya lo vieron, el autor es de la Universidad de Israel, de Jerusalén, me parece, de hecho, ni siquiera de la de Tel Aviv, pero da algunas cosas muy polémicas, pero muy padre un poquito lo que dice eso, ¿no? Nuestra enorme capacidad de creer en mentiras, ¿no? El Estado es algo que no existe, ¿no? Y sin embargo ahí estamos manchando a las leyes existen porque nosotros decimos que existen, pero no tienen una materialidad propia, etcétera, etcétera, y sin embargo aquí estamos en esto que me está divirtiendo mucho. ¿Cómo dices que se llama? De dioses, de ¿Se animales, consigue o hay que ir a...? en el Sanborns. Hasta eso ahí lo... Oigan, a propósito, perdón, me interrumpí. Si no se me olvida, no crees que por grosería, sino porque No. mi cerebro no tiene mucho. El artículo que nos mandó Mercadillo es las estructuras psicofisiológicas de la paternidad, o sea, todos los cambios cerebrales del padre. Como Sí, yo no acabé de leerlo, digo, no lo empecé a leer, pero sí me interesó. y es muy Lo vi importante. rápido y
sí, yo creo que también sería bien interesante que hubiera aquí un neurólogo. Pues ya hemos invitado a varios, pero Para analizar. a veces vienen. El Roberto es bueno. Iba a venir ahora Olga, espero que venga. Ya no vino. Ella trabaja mucho cerebelo y cerebelo es clave porque lo han olvidado mucho todos los antropólogos, los psicoanalistas. Absolutamente. Y bueno, esperamos que venga. Pero pues como esto es gratis y como pues, no paga nada y no entra Pero en el que se la va a pasar bien. Ni café, ¿verdad? Eso sí podría Ya se extinguió. Sí, ¿verdad? Podemos Pero no pelear hay que por hacer café. Sí, podemos pelear por café. Hasta Rafa viene de Gomorra. Sí, pero sí, estamos en la austeridad. Ah, no, sí, no, sí. Pueden salir a la maquinita y después echar sus 10 pesitos. Nos pidieron que diéramos una descripción de 300 palabras de este seminario. ¿Te llegó la invitación? Y ya saben No, 300 pero lo que voy a hacer. Qué bueno. Qué felicito. Ya, la lista de las cosas tengo que escribir a corto plazo. No me Te pruebas. Y eso, ¿dónde vamos?